Entonces, si no pasó ex ante, pues hágalo ex post, para que también haga esos cálculos. Bueno, entonces, y las entradas programadas sería eventualmente el otro disponible. El otro disponible sería, solamente aplica en el primer periodo, que son las 500 unidades que ingresan por entradas programadas. Tengan en cuenta que las entradas programadas son piezas que se piden, que se mandaron a fabricar en el pasado, antes de ese plan de producción, y llegan ahí. Bueno. Y el tercer grupo de restricciones es este de acá, esta columna que está aquí. Entonces, bueno, aquí faltaría el grupo de las 8. No lo reescribí aquí porque este marcador está en las últimas. Entonces, ya lo escribo, ya aquí esto queda en marca de agua prácticamente. Bueno, entonces, ese último grupo de restricciones es, ¿alguien recuerda? El tercer grupo de restricciones de SMRP. Señora, combina el hecho de determinar si se puede, pero además, ¿hasta cuánto se puede pedir? Porque el hasta cuánto lo representa el menor igual. Bueno, ¿y alguien me podría indicar qué representa este 9.936? La cantidad a pedir máxima que se podría pedir en el periodo uno y que es equivalente a qué? ¿Dónde la obtengo yo? ¿Cómo la podría obtener? Sumando todas las necesidades brutas. Recuerde que ese 9.936 sería un tamaño de lote extremo en el cual, con ese tamaño de lote único de 9.936, lo pido en la semana uno y cubro todo el año. Todo el año no, sino todos los 3 meses realmente. ¿Sí? Y sucesivamente, entonces, 9.248 pues sería entonces la suma desde 824 hasta este cero de acá. De ahí tendría el tamaño del lote máximo que podría obtener desde el periodo 2 hasta cubrir del periodo 2 hasta el periodo 12. ¿Sí? Y así sucesivamente, de forma tal que en el periodo 12, pues básicamente ya está, perdonen el término coloquial, ya está cantado que X12 va a ser cero, porque el tamaño del lote máximo pues va a ser cero porque la necesidad bruta del periodo 12 es cero, entonces no hay necesidad de pedir nada en el periodo 12, ¿sí? Porque el tamaño del lote máximo sería la suma desde 12 hasta 12, que es cero. Y lo último que aparece ya aquí al final son las condiciones técnicas, que X sub I e I sub I es mayor o igual que cero, además que X sub I e I sub I pertenecen a los enteros, el signo pertenece y Z, y que W sub I pertenece al conjunto 0, 1, significa que son variables binarias para toda I que va de 1 hasta 12. Lo que yo pido al momento de evaluar este tema es justamente esa escritura que está ahí, ese modelo de programación, tal como se los he escrito ahí en el campo. Y eso que está incompleto, porque faltaría haber escrito desde el principio de arriba los parámetros del modelo de programación. Como esto era tarea, entonces la tarea sigue vigente, de forma tal que ya tiene menos alcance y es que usted monte eso en Solver o en la plataforma que quiera y resuélvalo y encuentra la solución a ese modelo, a ver cómo está. Y si de pronto coincide con alguna técnica de notificación de las que ya conocemos. Recuerden que en la clase pasada, la solución de un ejemplo de programación lineal que se hizo resultó equivalente a una técnica de notificación del lote del periodo constante igual a 4. Sería en el periodo 1, ese periodo 15. Entonces, no es desprender que un modelo de programación lineal nos entregue una solución que resulte ser equivalente a otra técnica de notificación. Pues, ¿qué es lo que haría? Pues que ese modelo de programación lineal confirma que la técnica de notificación con la que coincida pues resulta ser la óptima, la que genera el menor costo absoluto de todo el sistema de notificación. Bueno, preguntas sobre la explicación de este ejercicio.
Bueno, la última situación de la cual en este curso, en esta unidad, se abordará la aplicación de programación lineal es justamente con la unidad 4 que es planeación agregada. ¿Sí? Y entonces en planeación agregada, les recuerdo una vez más que se está buscando determinar niveles de producción. Recuerde que los niveles de producción que se hacen es por modalidades. Producir en tiempo regular, producir en tiempo extra y producir subcontratando. ¿Qué más nos interesa en un módulo de programación lineal con planeación agregada? Entre otras cosas, dependiendo de la estrategia, el número de empleados a contratar, a despedir, los niveles de inventario y eventualmente faltantes en un horizonte de tiempo a fin de minimizar costos. ¿Listo? Eso es lo que se busca en un modelo de programación lineal. Ahora, si por ejemplo tuviéramos también maximizar nivel de servicio, recuerden ahí que eso también era un concepto que usábamos allí en planeación agregada, ahí ya entonces entraríamos a mirar un modelo de programación lineal de objetivo, un objetivo que se llama impactar costo y el otro objetivo que se llama maximizar nivel de servicio, entonces ahí son objetivos que van en dirección opuesta, pero pues ahí ya hasta allá no se incursiona acá. De hecho, en el pregrado creo que no se alcanza a ver nada de programación de objetivo. Entonces, los parámetros. A ver, aquí a diferencia de MRP, esta teoría del modelo de programación lineal para planeación agregada, digamos que resulta ser un caso y el modelo resulta ser casi que personalizado dependiendo de la información y el contexto que se nos proporcione del problema. ¿Listo? Entonces aquí pues hay unas pautas específicas, hay unas pautas generales allí que se pueden abordar. Pero los parámetros que se nos pueden entregar normalmente son los siguientes. D sub I, como ustedes ven en la diapositiva, son las demandas estimadas para los periodos y es, tengan presente que I, tanto aquí como en MRP, contabiliza los periodos. Y estas demandas, realmente más que las demandas, deberían ser los requerimientos de producción. Los requerimientos de producción. ¿Y por qué motivo? Porque si ustedes se remontan allá a cuando hacíamos planeación agregada, hacíamos la primera parte que era una tabla donde teníamos demandas, teníamos inventarios iniciales, teníamos, ¿qué más es? Pedidos comprometidos, toda la información estaba dada, ¿sí? Toda esa información estaba dada y se hacían los diferentes balances para llegar a los requerimientos de producción. Entonces, en realidad, si tuviéramos todos esos detalles, de eso y o podrían ser demandas o podrían ser los requerimientos de producción. Si nos entregan la otra información, pues simplemente uno en lugar de pasar a D pasaría a una R sub I que será requerimientos de producción. N sub I es otro parámetro que ya nosotros lo conocemos y es familiar para nosotros que en los días laborales de cada mes. ¿Sí? Ahora tengan presente que ese N sub I, recuerde que son las demandas agregadas de la familia de productos en el mes o bimestre o trimestre. ¿Sí? Recuerde que el horizonte de tiempo de una planeación agregada es el mediano plazo, que va de 3 meses a 18 meses. ¿Qué otro parámetro puede haber? De acuerdo con esta estructura, por ejemplo, tenemos entonces el número de unidades producidas por un trabajador diariamente. Esa cifra, en todos los servicios que nosotros hicimos en clase, nunca realmente la calculamos. Pero les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo la calcularían a partir de la información que tradicionalmente yo les proporcionaba en los ejercicios? ¿Cómo calcularía usted el número de unidades que produce una persona diariamente en un día? Eche memoria de lo que es los datos que se les entregaron. ¿Cómo calcula usted
¿Cuántas unidades fabrica una persona diariamente con la información que tradicionalmente se nos proporcionaba? ¿Acaso no es tomar la jornada laboral diaria y dividirlo cuánto dura una unidad fabricar? ¿No? ¿O sí? ¿Cuánto trabajo yo diariamente? 8 horas y lo divido en cuánto dura una unidad fabricante. Entonces son cuántas unidades logro sacar yo como persona en un día. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esa indicación? ¿O alguien que no comprenda esa fórmula? Eso es claro, ¿sí? O sea, es importante que usted mm, reflexione sobre conceptualmente qué es cada cosa y cómo se llega a cada cosa, porque realmente esto que les estoy diciendo es una simple división. Pero es súper clave porque cuando usted está haciendo las cosas en la realidad, no le van a entregar la información tan estructurada como se la entrega a uno en clase. Tiene que buscarse la manera de armarla y llegar allí. Entonces, estos datos es cuánto fabrica una persona al día. Pues entonces, cuánto tiempo yo gasto el día y cuánto duro yo fabricando una unidad. Digamos que escuetamente hablando, ¿no? Porque hay unos descansos y todo eso. Entonces, tendríamos, bueno, sí, nos vamos con detalle. Entonces, ¿cuántos son mis horas estándar diarias? Descontando descansos y todo eso, divido el tiempo de fabricación de una unidad. Y ahí tengo entonces cuánto yo realmente puedo producir. Ese es SK. ¿Qué otros parámetros nos pueden entregar? Topes máximos de producción en tiempo regular. ¿Cómo podríamos nosotros sacar un tope máximo de producción a partir de la información que nos entregaban tradicionalmente a nosotros? Un tope máximo. La producción regular, ¿a qué resultaba ser directamente proporcional? Señora, entre otras partes, a el número de trabajadores. Y en los ejercicios nos daban a veces topes máximos de trabajadores, ¿cierto? Entonces podemos llegar a un tope máximo de producción en tiempo regular, pues tomando entonces el tope de trabajadores máximos. ¿Y qué haríamos? Lo multiplicamos por el número de días, perdón, el número horas hombre diarias. ¿Y eso qué nos da? No nos da la producción diaria. Nos da, si yo tengo la cantidad de gente, la multiplico por lo que dura una persona trabajando diariamente, ¿eso qué es? Tiempo productivo, en otras palabras, las horas hombre disponibles en un día, de todo el combo de gente, ¿sí? Y la producción regular en la periodicidad que manejaba el plan agregado, que era entonces mensual. Si es el horas hombre diarias, para sacar las horas hombre mes, ¿qué tengo que hacer entonces? Multiplicar por qué. ¿Cuánto? ¿Por qué? Los días laborales. Y entonces si multiplico por las horas hombre diarias, por los días laborales que obtengo, señora, las horas hombre mensuales. Ok. Y ahora me falta un paso para llegar entonces al tope. Entonces, claro, como es con base en el número de trabajadores máximo, o sea, ya tengo como el tope máximo de horas hombre mensuales. Y para convertir esas horas hombre mensuales en producción, ¿qué tendría que hacer al final de cuentas? ¿Quién fue el que rezó por allá con esa respuesta? ¿Usted? Ah, es que sí, sí. Sí, muy bien, dividir entre el número de horas que dura una unidad en fabricarse. ¿Eh?
Esto es una recapitulación de cosas sencillas realmente. Entonces, esto lo puedo sacar a partir de la información que tradicionalmente me entregan. Ahora, tope máximo de producción en tiempo extra, ¿cómo lo puedo sacar yo? También, eso también lo puedo sacar yo. El tope máximo de producción en tiempo extra, ¿dónde salía? Acuérdense que había una política, decía que el 10% o el 12% o el 7%. Entonces, si lo tomamos por ese lado, sería tomar la producción en tiempo regular y multiplicarla por el porcentaje que era permisible en tiempo extra, y ese es el tope máximo. Porque ahí se utilizaba y se hacía menor igual que. Al decirle menor igual que, es que hasta allá puede llegar, no puede más. Y el tope máximo de subcontratación, con base en lo que nos entregaban anteriormente en programa, en planeación agregada en la unidad 4, ¿qué? Era por política, era directo, era un dato directo. ¿Se acuerdan que era 200 unidades? E incluso había mínimos, 20 unidades. Entonces, así como hay máximos, pueden haber topes mínimos. Y pueden haber topes máximos de trabajadores, mínimos de trabajadores. O sea, todos esos parámetros pueden extenderse dependiendo el contexto que tenga la situación para hacer planeación agregada. Bueno, entonces todo este viaje que hice ahorita es para decir, oiga, eso que se vio en la unidad 4 perfectamente yo lo puedo traducir a lo que tengo aquí en la unidad 10 compartir de la información que hay, ¿vale? Tenemos otros parámetros que son estos. De lo que trabajamos en la unidad 4 nosotros usábamos mucho el T sub 0, que era trabajadores contratados al inicio de la proyección. Jamás llegamos a un caso donde tuviéramos que tener al final un número de trabajadores que hubiera una condición que dijera, se necesitan que al final del horizonte tengamos tanta gente contratada. Simplemente al final quedaba pues con la gente que daba ya la demanda o lo que traía la estrategia de nivelación. Bueno, entonces aquí en programación lineal podemos tener la facultad de tener un número de trabajadores al final. Esto de aquí también lo habíamos utilizado, I sub 0, inventario inicial. ¿Sí? Inventario inicial. Claro, inventario inicial se utilizaría en el modelo de programación lineal si no hubiera todos los detalles que nosotros teníamos en la unidad 4, que era de seguridad, que pedidos comprometidos, órdenes firmes y todo eso, porque entonces ahí sí utilizamos todos esos datos para llegar a los requerimientos de producción. Y ya el inventario inicial, pues ya se utilizó allá en esas cuentas. Pero si no hay nada de eso, pues sí, tenemos escuetamente ya el inventario inicial y las necesidades brutas, perdón, las demandas vienen a ser los mismos requerimientos de producción. Y podemos tener otro parámetro que sería el inventario al final de la proyección. O sea, algo que tampoco vimos en la unidad 4 es que puede haber que nos pidan que al final de la proyección se quede un total de tantas unidades en inventario. Bueno, costos. Ya los costos, pues dependía de lo que nos digan también, ¿no? Costos de contratar, despedir, eso ya no es nada del otro mundo. Costos de mantener una unidad de inventario durante un periodo, cuánto vale un trabajador. En esa unidad 4 la parte del salario del trabajador, ¿cómo era la que nos la entregaban? La remuneración de un trabajador normalmente era ¿qué? Ese proxy de la remuneración de un salario por trabajador era ¿qué? Algo de lo que al final tocaba decir, y se incrementan tanto porcentaje y varios quedaron estrellados con el porcentaje. ¿Era? Hombre, el costo de una hora regular, eso no es un salario. O se paga para darle en especie a la gente, darle una empanada cada hora. Pues eso es el salario de un trabajador, solamente que está prorrateado en horas. Luego viene estos parámetros que son, digamos, importados de cuando hacíamos método de transporte, que era costo de producir una unidad en tiempo regular, el tiempo de su contratación. Tengan presente que el costo de producir una unidad, ¿qué incluía? ¿Qué incluía? Y, y mano de obra.
los clásicos factores de producción. Y eso que no llegamos hasta meterle costos indirectos de fabricación. Y entonces en foro regular, hora extra, que era donde pasaba que se incrementan un 15% y sacaban era el 15%, entonces salía más barato producir en hora extra. Ya hay. Bueno, y costo de subcontratación, que era pues directo, ¿no? No tenían que uno hacer cálculos porque cuando uno subcontrata, el tercero le dice, le cobro tanto y ya. Y en subcontratación, acuérdese que usted no costeaba materia prima. ¿Por qué? Porque la materia prima la asume al que le produce. O sea, siempre se tiene que estar pensando en el sistema productivo, en una realidad que está abstraída en una carreta que entrega uno acá en un enunciado. ¿Sí? Uno no paga materia prima, uno ni a subcontratar. Y esos son los, entre otros, los parámetros que nos pueden entregar. ¿Cierto? Las variables de decisión, entonces, en este caso será número de trabajadores en el periodo iésimo, T sub I, C sub I y D sub I, donde T es trabajadores, C contratos y D despidos. ¿Cuántos trabajadores se necesitan en cada periodo? ¿Cuántos se contratan? ¿Cuántos se despiden? ¿Listo? ¿Cuántos se contratan? ¿Cuántos se despiden? Bueno. Inventarios. Entonces tendríamos el número de unidades en inventario al final del periodo iésimo. ¿Vale? ¿Qué más tendríamos? Otras variables que tendríamos es las tres clásicas de abastecimiento, que son producción, cuántas unidades se producen en tiempo regular, P sub I, E sub I, cuántas unidades se producen en tiempo extra, S sub I, cuántas unidades se subcontratan, donde I es cada periodo. ¿Te acuerdan? La fila en negrilla que decía producción regular, otra por allá abajo que era en negrilla que decía producción en tiempo extra. Y otra por allá abajo que decía, en negrilla también, ¿qué? Producción, ¿qué? Subcontratada. Las tres formas clásicas de acceso a unidades, dependiendo pues la modalidad que se haga. Que las haga yo aquí en casa, en mi planta, en tiempo regular, pagando en el tiempo extra, porque toca discriminarlas, porque cuestan diferente, porque no más el componente de mano de obra ya eleva el costo de producir en tiempo extra, por lógica. ¿Sí? Y subcontratadas pues también vale diferente porque se le paga a un tercero. Entonces por eso hay que discriminarlas, no se pueden empaquetar en una sola producción. La función objetivo, entonces aquí ya no la tengo en forma matemática, sino simplemente en forma pseudocódigo, conceptual, como lo quieran llamar. Y es simplemente pues esa columna, esa celda que había abajo en la tabla de costos, abajo, que incluye todos los rubros de costos, que es contratación, recuerden la tabla abajo de costos que incluía contratación, despidos, almacenamiento, producción regular, en tiempo extra, subcontratación, aquí, no, aquí falta, por ejemplo, materias primas, aquí faltarían de pronto faltantes, todos esos costos que se hacían allá en planeación agregada, abajo en la tabla de costos, ¿sí? Y tenemos entonces las restricciones. Un primer grupo de restricciones es este. Y ese primer grupo de restricciones nuevamente acude al concepto de balance. Y en este caso estamos haciendo un balance ¿de qué? ¿De qué? De los empleados. De los empleados acudimos al mismo concepto o a la misma lógica que hacemos con inventarios. Y es que los empleados de un determinado periodo seguía entonces el saldo anterior, que sería cuántos traía o cuántos hay al inicio, por eso es el periodo I sub cero, más los que me lleguen por contratos, menos los que se vayan por despido. ¿Sí o no? Bueno, y la existencia de ese grupo de restricciones nos daría a entender que el modelo de programación lineal que estamos construyendo es un modelo de programación lineal para qué tipo de estrategia en planeación agregada de las que veíamos nosotros en clase. Estoy tan provocado de hacer un parcial acumulativo conceptual al final del semestre. ¿Qué estrategia de planeación agregada subyace
justificando este grupo de restricciones. Persecución, justamente. ¿Por qué? Porque el número de trabajadores se está tomando como variable. Y al tomarse como variable, entonces se ha de calcular periodo a periodo. Por eso les aclaro una vez más. Este modelo de programación lineal es como una forma para abordar una situación de planeación agregada. Si la estrategia fuera de nivelación, ¿qué pasa con estas restricciones? ¿No? No existen. Ya no existen. ¿Y qué pasaría con el T? El número de trabajadores. Es constante y entonces, ¿qué pasa a hacer? ¿Una variable o un parámetro que habría que calcular con la fórmula que se había hecho en la vez pasada, que era tomar los requerimientos de producción a la vuelta de todo el horizonte de tiempo, multiplicando por lo que dura una unidad en producirse para obtener las horas hombre requeridas a la vuelta de los 6 meses, el año, dividido por lo que trabaja una persona a lo largo de ese horizonte total de tiempo, que será multiplicar la jornada laboral diaria por el número de días laborales acumulados de todo el semestre o de todo el año. Esa gran cociente que hay. Entonces, no es que esto tiene que ir, no, estas restricciones van, es porque la estrategia de planeación agregada que está detrás de este modelo o que está ahí soportando esa situación es una estrategia de persecución porque el número de trabajadores varía y porque ya se vio hace un par de diapositivas que eso y es una variable. Y si hablamos de variables, significa que varía el número de trabajadores a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y cuando es nivelación, pues pasa lo que se hacía en clase. Usted calculaba en una celda abajo a la derecha el número de trabajadores y raca te la ponía ya en fila de trabajadores y simplemente quedaba fijo eso. O no se acuerdan de eso. Y una estrategia de nivelación que quedaba eso allá fijo el número de trabajadores. Entonces, si queda fijo, ¿para qué lo voy a llamar variable? Si ya está constante y ya lo calculo a partir de la información que me entrega. ¿Listo? Entonces, eso es para aclarar, digamos, cómo es el tema de las estrategias allí. Es clave allí tenerlo presente. El siguiente grupo de restricciones es el cálculo de la producción regular o la producción de un determinado número de la periodicidad que se tenga. Y esa producción regular, entonces será pues P1, P2, P3, ¿se acuerdan? El que en la diapositiva hace dos diapositivas, 3 diapositivas se mencionó. Y entonces tenemos multiplicación de 3 cosas. El T1, T2, que es el número de trabajadores de cada periodo, ¿no? Por lo que el K es que la producción diaria de una persona por el NI o 2, que es el número de días hábiles de cada mes. Y voy a hacer que ustedes, por favor, reflexionen sobre la construcción de ese término para que comprendan por qué es esa multiplicación. A ver, si ustedes multiplican T1 por K o T sub I por K, solamente la multiplicación de esas dos cosas, ¿qué significa eso? ¿A qué llega? T1 por K, T2 por K. El número de trabajadores por la producción diaria de un trabajador. ¿Qué es eso? Solamente esos dos primeros términos. ¿Producción diaria de qué? De todo el combo de gente. De un día. Y si esta es la producción de un mes, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar por los números de días que tengo un mes. Una cosita. Si yo estuviera en su mesa, en su silla, y de pronto me costara entender esto, ya estaría hasta apuntando todo esto. Pero bueno. Ahora, miremoslo por otro lado, porque también por otro lado podemos ver, ya está más difícil hacer esta. K por N1. ¿Qué significa K por N1? K es lo que produce una persona diariamente. Y si lo multiplico por el número de días que tiene un mes, entonces, ¿qué es? La producción mensual de una persona. Y si quiero sacar la producción mensual de todo el colectivo o todo el combo, lo que hago es multiplicarlo por el número de días. ¿Sí? Entonces, viéndolo desde esas dos perspectivas, creo que es claro ahora sí por qué son esos tres términos multiplicados. ¿Sí?
De pronto viéndolo ya multiplicar T1 por N1 es un poco más complejo, porque entonces número de trabajadores que se tiene por el número de días del mes es un poco más difícil de imaginar, de concebir. Es como el número de trabajadores mes, eh, número de trabajadores hombre en el mes multiplicado, eso ya se vuelve más complicado. Pero si lo vemos de esta manera, esto por esto o esto por esto, realmente sale muy fácil el comprender esa multiplicación, porque representa entonces la producción mensual. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí sobre esta restricción? ¿Cuántas restricciones harán? Entonces, antes habían cuántas, tantas como periodos hay. Sí, entonces, si son 12, habrían 12. Aquí ya habrían otras 12 porque serían otros 12 periodos, y hay 12 periodos, entonces ya habrían 24. ¿Qué otra? ¿Esta qué es entonces? ¿Este grupo de restricciones qué es? ¿Eso a qué se les parece? Es a un balance de inventarios, el clásico balance de inventario. ¿Sí? Al clásico balance de inventarios, donde entonces, la misma historia, el inventario al final, a la vuelta de un determinado periodo, será entonces lo que trae, o sea, el inventario que sobró al final del periodo anterior, o aquí en este caso sería el inventario con el que arranca el horizonte, más las tres formas de abastecimiento de producción, que es hacerla en tiempo regular, hacerla en tiempo extra, hacerla subcontratada, ¿sí? Menos lo que se va, la demanda o el requerimiento de producción. Y eso mismo se repite hasta el final. ¿Cómo se modificaría esa restricción si estuviéramos utilizando una estrategia, cualquiera que sea, persecución o seguimiento pura? Entonces, E y S desaparecen. En una estrategia pura. En una estrategia pura no hay ni tiempo extra ni subcontratación. Podemos por allá ese primer ejemplo, el grandísimo que era estrategia de persecución pura. Y nada se veía de tiempo extra, ni subcontratar, ni saber ni su plan. Y ya cuando era por la quinta, sexta, y ya sí. Entonces, esto sería pues como una estrategia mixta. ¿Sí? Estrategia mixta, siempre y cuando contemple una cosa y o la otra. Si no se contempla subcontratación, pues entonces ese no aparece en el combo de variables de decisión, ni tampoco aparecería en el caso que tiempo extra no se contemple. Y la clase va a terminar entonces con este ejemplo. Pues con este ejemplo tenemos aquí un ejemplo sencillo de 6 meses, donde tenemos entonces una productora de textiles, donde tenemos 6 meses y los días hábiles de cada mes. Ahí está, eso no tiene ningún misterio. Ahora, no, digamos, no hay cosas como inventarios de seguridad, ni nada de eso que nos obligue, digamos, como a procesar, preprocesar las demandas para convertirlas a requerimientos de producción, etcétera, etcétera. Bueno, la planeación agregada. Entonces, ¿qué dice? Nos dicen parámetros, ¿no? Que actualmente la plantilla de trabajadores son 100 personas y se espera que al final, en diciembre, hayan 120 unidades de inventario. Perdón, se espera que al final, así, se espera que el inventario final en diciembre sea 120 unidades, o sea que esto viene a ser el inventario inicial. Y ahora dice que al final de la proyección, la empresa espera tener 150 unidades. Entonces sería el inventario al final. ¿Listo? Eso es algo que nunca lo habíamos trabajado, pero pues realmente no tiene ningún misterio acá. ¿Qué más datos hay de costos? Costo de contratar, despedir y almacenamiento. ¿Sí? ¿Qué otro costo nosotros manejamos normalmente en qué? En planeación agregada, porque ya ahí ya termina. Ah, bueno, ¿y cuánto se le paga diariamente a una persona que son 50 unidades monetarias?
¿cierto? Y la producción diaria de una persona que son 2 rollos por día. Y ahí pare de contar. ¿Qué otros costos nos entregaban a nosotros en planeación agregada y que aquí no están? ¿Recuerdan? Ahí está el de contratar, está el de despedir, está el de almacenar, ¿qué más? El de faltantes, y ahorita quiero que entonces reflexionen y van a darme la respuesta por qué no hay costo de faltantes. Y pues el otro será de materia prima, pero pues simplemente no hay información de, o sea, si hay materia prima deberían darnos también cuánta cantidad de materia prima va por cada unidad para entonces hacerla directamente proporcional a la producción. Bueno, pero no aparece eso. Bueno, entonces, a la luz de ese ejemplo, tenemos entonces los parámetros. ¿Qué parámetros hay? Demandas y el número de días laborales del periodo, que eso sí ya salta a la vista, que son los parámetros periódicos. Ahí están. Demandas de sub I y los periodos que serían los días hábiles que son, perdón, N sub I. ¿Sí o no? Hasta ahí es. Bueno. Tenemos el otro parámetro que es K, el número de unidades producidas por un trabajador en un día. Recuerde que aquí no lo entregan directo, pero ya vimos hace un rato, usted lo puede calcular con la información que ya previamente se nos ha abordado en los otros ejercicios que ya hemos hecho en clase. Entonces, K aquí es cuánto, número de unidades que se pueden producir en un día una persona, 2 rollos. Una fábrica de rollos de telas. 2 rollos diarios puede fabricar una persona. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? T sub 0, trabajadores contratados al inicio de la proyección y no hay T sub N, porque no nos dice que haya una información que haya que tener tantos trabajadores al final del horizonte de tiempo. ¿Cuántos son? 100 trabajadores al inicio de la proyección. 100 trabajadores al inicio de la proyección, o sea, a final de diciembre del año anterior. Bueno, 100 personas. ¿Qué más tenemos? Parámetros, ahí sí hay I sub 0 e I sub n, inventario inicial e inventario final. ¿Cuánto es el inventario inicial? 120 y al final 150. Hay una condición que al final se quiere tener 150 unidades de inventario. Costos. Nos entregan los costos de contratar, despedir, almacenar y el salario de un trabajador, que ahí están. Contratar, despedir, almacenamiento y salario de un trabajador. Dice el salario diario de un trabajador. Entonces, recuerden que ¿cómo calcula ese salario diario? ¿Cómo puede usted calcular el salario diario a partir de la información que antes nos daba? Señora, la jornada diaria. Ahí está. Entonces, no es nada, tampoco el otro mundo. Hora regular, costo en hora regular por la jornada laboral regular. Y ya, por 8 horas o 7:30, lo que sea, que aparezcan ahí. Bueno, y con todos los detalles que hagan, que no se paga ahora media hora, sino hora completa. Entonces, redondear al entero superior las jornadas y pagar entonces eso. Y ya vimos eso, donde pues, se pagaba tantas horas, pero se trabajaban tantas horas. Los parámetros que hay entonces es número de trabajadores en el periodo iésimo, número de trabajadores contratados y número de trabajadores despedidos. Si el modelo contempla estos parámetros, entonces automáticamente, ¿qué estrategia ya estamos abordando? Perdón, ya están variables, no variables de decisión. Seguimiento, porque está tomando que el número de trabajadores es variable. ¿Sí? Si fuera persecución, entonces antes de todo se calcula el número de trabajadores que va a ser fijo y ya. Y deja de existir esas 3 restricciones, esas 3 variables. ¿Qué más tenemos? El número de unidades en inventario al final del periodo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El número de unidades producidas en un periodo, diésimo, y la función objetivo entonces será a la luz de esa información, los costos de contratación, de despido, de almacenamiento y de salarios. Esto está en este orden, pero matemáticamente está en otro orden. Obviamente, si ustedes ven las diapositivas van a encontrar qué es cada cosa. Pero el primer término entonces, ¿a qué hace referencia? Este primer término ya está en notación, digamos, serial. 50 por n sub i por la sumatoria de 1 a 6 del número de trabajadores periodo a periodo. ¿Eso qué es? Este primer término que está ahí. Señora, la mano de obra.
Entonces, 50 por N sub I, si esto es lo que se le paga en un día a un trabajador, y si lo multiplico por cada N sub I, que es el número de días hábiles, ¿qué significa entonces el costo? El salario mensual, que es muy diferente al salario mensual, digamos que uno pensaría que los salarios son fijos, aquí son salarios variables, porque varían proporcional al número de días que trabaja la gente. Y entonces eso lo voy a multiplicar pues por cuánta gente estoy teniendo mes a mes. Entonces, esto es todo el rubro de nómina, por decirlo así, mano de obra. Este de acá, ¿qué es? Ya está la pista porque está sexo que es contratación y está por 700 y lo multiplico por la sumatoria de los contratos que yo haga mes a mes. Pero sobre la misma lógica, esta viene a ser ¿qué? Despidos. Muy bien. Y esto hizo que es inventario. Entonces, vale guardar una unidad, tiene unidades monetarias y entonces la sumatoria de los inventarios. Entonces, esa posición objetivo creo que es ya, entonces sería costos total de salarios, costos de contratación, costo de despidos y costos de almacenamiento. ¿Listo? ¿Hasta ahí está? Bueno, tenemos entonces las clásicas restricciones de balanceo de trabajadores. ¿Sí? Recuerden que esas restricciones aparecen y existen porque hay una estrategia de persecución subyacente a la estructura, al sistema. ¿Sí? Si no fuera una estrategia de persecución, esas restricciones no existen. Si fuera una estrategia de seguimiento. Pero, bueno. Y entonces nosotros miramos que las restricciones son de este tipo, donde 100, este sub 0 y ese 100 de dónde viene. Los trabajadores que nos decía el enunciado que estaban al final del el periodo anterior, ¿sí? Y entonces más los contratos de ese periodo menos los despidos. Tengan presente que en este caso, digamos que como nosotros trabajamos en clase, hay un supuesto muy grande y es que contrato o despido. No pasan las dos cosas de manera simultánea, porque no, digamos que es un escenario muy ideal donde no hay problemas de accidentes, no hay un problema de incompetencia que obliga a que contrato, pero al mismo tiempo despido a la persona, a personas en el mismo periodo. Entonces, eso es. O uno o lo otro. Van a darse cuenta o que contrato, o que despide, o que no pasa nada. Ninguna de las dos cosas. Eso significa que el número de trabajadores de un periodo se mantuvo igual al del anterior. El segundo grupo de restricciones es el que ya les había explicado, que era la producción total de un mes. Ya esto está explicado, que entonces el número de trabajadores por lo que trabaja una persona a diario, por la producción diaria, nos da la producción de todo el combo, por el número de días hábiles de cada mes. Y eso nos da entonces esto, 2 por 20, entonces sería 40 T1, 38 T2, 42 T3, etcétera, etcétera. ¿Cuántas restricciones hay? Nuevamente, tantas como periodos tenga el horizonte de tiempo. 6. Van ahí 12 restricciones, ahí ya van en consecutivo. El tercer grupo de restricciones, ¿por qué se redujo de esa manera? Y cero, ese es el balanceo. ¿Por qué se redujo de esa manera? Porque no existe E ni S. ¿Por qué no existe ni E ni S en las restricciones? ¿Mm? Porque es una estrategia pura. Y salta a la vista que es una estrategia pura porque si no fuera pura, nos habrían indicado por lo menos, cuánto sería el salario de un trabajador en tiempo extra y nos habían indicado cuánto valdría subcontratar una unidad. Esos dos costos nunca los mencionaron. Por ende, se entiende que no aplican esas opciones de abastecimiento. Por lo tanto, E sub I y S sub I desaparecen del conjunto de variables de decisión. Y se reduce todo ¿a qué? A que lo que yo obtenga me queda al final de un mes es lo que yo traiga del mes anterior, más lo que produzca ese mes en tiempo regular, menos la demanda de ese periodo. Y se acabó. Y ahí me quedo con mi inventario final. ¿Sí? Y entonces esas restricciones se reescriben de esta manera, donde 120 es que el inventario inicial.
¿sí? Y ahí comienza P1 y 1190 es que cada una de las demandas va en negativo y aquí 150, aunque realmente el viernes vamos a hacer un ajustico aquí. 150 es que en las unidades que yo quiero que me queden al final. Aquí yo lo dejé de esa manera, así. Digamos que la motivación que tuve yo ahí fue por simplificar el modelo en la escritura. Cuando uno hace esto, y voy a anticiparme a que es cuando lo hagamos en Excel, I6, ¿cuánto va a ser el valor de I6? Técnicamente en el modelo de programación lineal va a ser 0, porque en ningún momento está I6 escrito aquí. El coeficiente de I6 va a ser 0 y el valor de I6 va a ser 0. Entonces, lo más, digamos, como católico, por decirlo así, para que realmente, estrictamente en el vector de solución aparezca 150 I6, es aquí escribir I6 y adicionar una restricción al final que diga I6 igual a 150. Y entonces el modelo va a ser que ya I6 le dé 150 y va a haber I6 va a tener un coeficiente. ¿Listo? En el solver que está ahí en el Excel está así, está basado en eso. Bueno, pero entonces cuando uno resuelve, usted va a ver que en la solución I6 no va a tener nada, porque ya por defecto se está asumiendo ahí. Pues una aclaración hay que se tiene que hacer. Y entonces ya está, y ahí termina el modelo, nada más. Ahora, ¿por qué no existe? Bueno, ya sabemos que el costo de materia prima no está porque pues no nos entregaron información. Pero ¿por qué el costo de faltantes, aun cuando no nos lo proporcionen, resulta que no es necesario? Esa es la razón, porque es una estrategia de persecución pura. Recuerden que el ejemplo que en el que arrancábamos allá, planeación agregada, era un ejemplo que no era una estrategia realmente pura, era una estrategia mixta, o bueno, sí era pura, pero con unas restricciones por temas de trabajadores. Pero como aquí es una estrategia de persecución pura, pues no va a pasar que hayan faltantes, simple y llanamente porque el modelo va a cuadrar el número de trabajadores tantos como sean necesarios para la demanda. Entonces, si van a crecer el número, si la demanda es grandísima, pues el modelo diga, contrate muchísima gente. Y contrate muchísima gente significa que va a producir muchísimo y va a abastecer esa demanda y de pronto hasta le sobre. Entonces no va a haber faltantes en la lógica de ese modelo como está concebido. ¿Cuándo podría haber faltantes? Si hubieran topes. Entonces, si hubiera un tope de trabajadores máximo de 30 por mes, que implica incluir otro grupo de 6 restricciones que dijera T1 menor o igual a 6, ¿qué dije? ¿30? T2 menor o igual a 30, T3 menor o igual a 30. Y así va. Y el otro tope, por ejemplo, que si me ocurre un tope mínimo, va otro combo de restricciones que T1 mayor o igual a, no sé, 5, T2 mayor o igual a 5 y así sucesivamente. Y si tengo topes de producciones máximos, entonces ahí va P1 mayor. Entonces, cada cosita que usted le involucre al modelo de topes y demás, le va a implicar otro paquete de restricciones tantas como el a menos que diga que los topes de trabajadores aplican a partir del periodo 3. Entonces ahí será T3 menor o igual a 60 y T2 y 1 pues simplemente van a variar libremente. Entonces por eso les digo que no es una estructura rígida ni universal. Todo hay que adaptarlo dependiendo de la información que se nos entregue. ¿Listo? Entonces por esa razón un costo de faltantes no aparece porque resulta ser innecesario en una estrategia de persecución pura. Sí necesitaría que estuviera en el caso de una nivelación pura, porque recuerde que la nivelación pura, si de pronto arranca con sobredemanda, pues ya va a arrancar con faltantes de antemano y comienzan a nivelarse al final. Entonces ya está el modelo de programación lineal completo, donde están entonces los números de las variables de decisión que son, entonces según este modelo, trabajadores, contratos, despidos, almacenamientos y producciones mensuales, donde está la función objetivo que aparece allí, ya está explicada, y las restricciones que son 18. Esta, recuerden que es el balanceo de trabajadores, esta es los cálculos de las producciones mensuales y esta última, el balance de inventarios. Y bueno, aquí me faltan las condiciones técnicas que voy a modificar esas diapositivas que voy a complementarlas, y es que P sub I mayor que cero, I sub I mayor que cero, T sub I, C sub I y D sub I mayor que cero y todo eso entero. ¿Listo? Y esta sería la solución. La idea es que se pueda llegar a esa solución. Ahí aparece. Entonces observe que, por ejemplo, si despido, no contrato. Si contrato, no despido. C1 de 1, sí.
Si despido, no contrato, si contrato, no despido, y allá aparecen cuántos almacenamientos y cuántas son las producciones mensuales. Mientras les proporciona la lista de asistencia, ¿me puede por favor colocarlo arriba la fecha de hoy, el 19? Gracias. Solamente quiero cerrar la clase mostrándoles aquí el modelo, y en el modelo entonces observen lo siguiente. Solamente quiero que anticipemos una cosa para poder resolver. El primer grupo de restricciones, este primer grupo de restricciones, hasta T6, ¿hay o no hay que reorganizar las restricciones? Reacomodarlas. ¿Sí o no? Sí, claro, porque tenemos T's, C's y D's a la derecha. Entonces, todo ese combo de restricción, de variables que aparecen allí, van a pasar a la izquierda con el coeficiente contrario, con el signo contrario, perdón. Y por ejemplo, en el caso de la primera restricción va a quedar solamente el 100 a la derecha y en las otras, ¿qué va a quedar? Un cero, ¿sí? Cero. En este grupo de restricciones, ¿pasa o no pasa lo mismo? ¿Sucederá lo mismo o no? ¿Que haya que reacomodar? ¿Sí? Porque a la derecha tienen un T. Lo que pasa es que está elaborado. Realmente la restricción será P1 igual a 40 P1, P2 igual a 38 T2, T3 igual a 42 T3, P4 igual a 38 T4 y así sucesivamente. Y todo eso a la izquierda, entonces va a pasar P1 menos 40 T1 igual a 0. Entonces, cuando no queda nada, pues al otro lado va a quedar un 0. ¿Sí? Y en el último grupo de restricciones, ¿y por qué es importante hacer eso? Porque la estructura aquí en el Excel está organizada de tal forma que todo este matriz son los coeficientes de las variables y a la derecha van a quedar solamente los términos independientes. Y en el último grupo de restricciones, pues por variar, toca hacer nuevamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a la derecha encuentran P's, encuentran I's y solamente van a quedar, salvo la primera restricción, a la derecha solo van a quedar ¿qué? Las demandas, un signo negativo. Aquí nivelándole, digamos, descontando el inventario inicial y aquí acumulando el inventario final, el 150. Ahí sí es el único conjunto de restricciones que al final va a quedar con valores distintos a cero en todas las restricciones. ¿Sí? Entonces es muy importante. Están planteadas conceptualmente, aquí también están planteadas conceptualmente, pero al momento de pasar eso usted a Solver o en la cosa que lo haga, en el software que lo haga, usted tiene que reorganizar eso para que quede muy bien claro que a la izquierda van a quedar términos con variables y a la derecha van a quedar términos independientes. Va a quedar un vector de valores independientes, que hay ceros en algunos casos, sí, van a haber ceros en algunos. Y eso es todo, así tal cual que a las 8 de la mañana. Entonces, pues ya está el modelo, pues móntenlo allá a ver cómo les da. Este también móntenlo a ver cómo les da y comprueben la solución que encontré a ver si llegaron a la misma. Bueno, gracias. Nos vemos entonces el viernes. Por favor, entonces firmen. No olviden